Hola a todos, nuevamente, ¿qué tal? Espero que estén bien. Bueno, continuamos un poquito lo que estábamos presentando en la primera parte de esta clase. Nos decíamos, o les comentaba yo, que este primer capítulo del libro de José Solano Alpizar se llama Filosofías de la Educación, y no es casual que haga referencia a filosofías y no a filosofía. Para él, la propia filosofía o el propio enfoque filosófico, en el caso del fenómeno educativo, de la educación en general, como yo les decía, tiene múltiples aristas. Hay un debate en el último tiempo sobre la complejidad epistemológica de la filosofía de la educación, como qué lugar ocupa la filosofía de la educación y las filosofías de la educación dentro del ámbito filosófico. Hay autores que van a decir que hablamos de filosofías de la educación porque hay distintas filosofías que están fundamentadas o basadas en distintas corrientes filosóficas. Y estas corrientes filosóficas van a determinar el tipo de problemas que va a estudiar esta área de la filosofía. Y hay tres tipos de cuestiones que son coincidentes en muchas de las filosofías de la educación, no en todas, pero sí en muchas. La mayoría de los pensadores que reflexionan sobre la educación tienen tres líneas de inquietudes diferentes. Una más bien ontológica, van a decir los autores de este libro, en este primer capítulo de Filosofías de la Educación. Va a haber un eje o un tipo de preguntas ontológicas, va a haber un tipo de cuestionamientos o de preguntas sobre lo educativo epistemológicas, y va a haber preguntas que están ligadas a lo axiológico. ¿Qué nos quieren decir con esto? Toda filosofía se hace preguntas de tipo ontológicas. Son aquellas preguntas que tienen que ver con interrogantes acerca de la realidad, lo que existe fuera de nosotros, cómo existe. La filosofía de la educación se formulará una serie de interrogantes acerca de la realidad, así también como de qué y cómo está compuesto el mundo, de qué lugar ocupa el hombre en el mundo, qué rol tenemos nosotros como sujetos educadores o como sujetos educativos frente a este fenómeno o este mundo que es el de la educación. La filosofía de la educación se va a hacer preguntas ontológicas, pero también puede ser que esté interesada en cuestiones epistemológicas que tienen que ver con el conocimiento, con el campo del saber. La filosofía de la educación se formulará entonces preguntas que tienen que ver con cómo conocemos, qué se puede conocer, qué alcance tiene nuestro conocimiento, que van a estar ligadas a la teoría filosófica del conocimiento o a lo que nosotros decimos que es la nociología. Pero van a haber filósofos de la educación que van a centrar su atención en cuestiones que tienen que ver con el alcance del conocimiento. Hay toda una filosofía de la educación que viene de Kant y de toda la teoría del conocimiento kantiana, o toda una filosofía de la educación que tiene que ver con la teoría del conocimiento idealista de Platón o realista de Aristóteles.
Eso vamos a ir viendo, pero va cambiando según la escuela filosófica que fundamente. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece que es la más importante en filosofía de la educación y que ningún filósofo de la educación debería obviar. Sin embargo, no todos los filósofos la tienen en cuenta, que es la pregunta axiológica, o es la cuestión axiológica sobre los principios, sobre los valores. Plantea lo que ha de normar nuestro rol, tanto de docentes como de educadores. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que debe hacer el otro? La pregunta por el otro, por el deber ser, por la norma, por el valor, por el principio moral. Realmente no podemos plantear una reflexión filosófica sobre la educación si no planteamos la cuestión moral. Creo yo que no hay educación sin un fundamento moral. Por más que quien ejerza de educador o el rol de educador crea de que puede ser moralmente no neutro y que su moral particular no influye en su relación con el otro, con la institución, con el educando, eso no es cierto. Todo proceso educativo está basado y está fundamentado en cuestiones axiológicas. Y hay otro texto que yo les voy a subir ahora, que me parece que no se lo subí todavía, que se pregunta por la filosofía de la educación, que es de María Almarvirtu, creo que se llama así, que habla sobre la filosofía de la educación. Ella va a decir que todo planteo filosófico sobre la educación se construye a partir de tres ejes. Ella no va a decir ontológico, ella va a decir el antropológico filosófico, o sea, para reflexionar sobre la educación primero tenemos que definir una posición antropológica. ¿Qué entendemos por hombre? ¿A qué hombre pensamos educar? ¿Desde qué concepto de humanidad y de persona humana vamos a ejercer la tarea educativa o la tarea filosófica? ¿Y a qué sujeto va a estar destinada esa tarea filosófica? No hay realmente ejercicio educativo que no se apoye en fundamentos antropológicos. Por eso uno de los temas que vamos a ver seguidamente es el de concepto de persona humana. ¿Qué entendemos por persona humana? Nos tenemos que poner de acuerdo. No podemos, si nosotros trabajamos en una institución, a ver si me explico y si soy clara, tiene que haber una línea de coherencia que tenga que ver con la mirada que tiene la institución en la que nosotros pertenecemos, en la que nosotros ejercemos nuestro rol docentes, tiene que tener cierta coherencia con la mirada que yo tengo como educador y con la visión que yo tengo de ese otro que está ahí y que va a intervenir y que va a interactuar en este proceso de intercambio que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasa muchas veces hoy, y se los digo por experiencia propia, que quien ejerce el rol de educador tiene una mirada quizás nihilista o quizás considera que sus pautas morales personales no deben intervenir porque el rol educativo es un rol objetivo y donde mis creencias, mis valores y principios no intervienen. Esa mirada no es verosímil, no es real. Toda relación humana y todo proceso educativo en general, y si nos vamos al aula en particular, está atravesado por cuestiones
éticas, morales, por principios axiológicos. Es por eso que esta autora va a decir que en primer lugar hay que definir cuál es nuestra mirada o cuál es nuestro enfoque o qué entendemos nosotros por persona. ¿A quién va dirigido nuestro acto educativo o nuestra reflexión en el caso de que reflexionemos? Iba al ejemplo que me fui un poco, al ejemplo de las instituciones, porque muchas veces sucede que las instituciones educativas o las organizaciones donde trabajamos tienen de algún modo planteada una visión institucional, una línea hacia dónde quieren ir, hacia o tienen definido a quién quieren llegar o cómo enfocan ellos esta orientación organizacional o institucional. Y por otro lado, yo como educador o como gestor dentro de un ámbito educativo o como cumpliendo un rol dentro de esa organización, tengo una visión totalmente contraria o ajena. Eso complejiza mucho el trabajo educativo. Por eso, esta autora va a decir que en primer lugar no hay una problemática filosófica educativa que no reflexione en primer lugar sobre la persona, elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. La persona humana, tanto como educador como educando, estos son roles que van y vienen y que a veces no son fijos. En segundo lugar, ella va a decir de que no hay filosofía de la educación que no deba plantearse las cuestiones axiológicas, las cuestiones sobre la moralidad, sobre la ética. Y además va a poner un tercer eje que atraviesa todo planteo filosófico, que va a decir que es el teleológico. Telos es fin, lo teleológico es aquello que tiene una finalidad, que tiene un fin último. Entonces ella va a decir que toda filosofía de la educación de algún modo debe plantear una teleología, un fin último, hacia dónde va la educación, hacia dónde pretendo que esta reflexión sobre la educación oriente el proceso educativo y termine transformando, modificando, afectando, generando cambios en el proceso real de trabajo dentro de un aula o de una institución educativa. O sea, el fin último de toda filosofía de la educación para autores como estos debe ser la transformación de la realidad educativa. Nos toca estar cumpliendo el rol que sea de docentes, sea de gestores, sea de asistentes, auxiliares, depende el rol que nos toque tocar, que nos toque vivir o representar en un momento determinado o en otro. Bueno, hasta aquí a modo de presentación. Próxima clase vamos a empezar a ver cuáles son estas escuelas filosóficas que se inician con Sócrates o con Platón hasta nuestros días, que han sido los fundamentos teóricos de las teorías de la educación, de las pedagogías y por ende del trabajo en las aulas. Otra cosa que me estaba olvidando que es importante, que sale en otro texto que a lo mejor se lo suba de Vázquez, que es muy interesante, que habla de la complejidad del estatus epistemológico de la filosofía de la ciencia. ¿Qué dice esta autora? Esta autora nos dice que si bien la pregunta filosófica sobre la educación acompaña el origen del pensamiento filosófico, el concepto
o la disciplina como tal, filosofía de la educación, es relativamente nueva y que se ha cuestionado bastante su estatus ontológico, o sea, la validez de su área de conocimiento y de su espacio dentro de el pensamiento filosófico y de otras disciplinas que estudian la educación. En pocas palabras, lo que va a decir que hay muchos pensadores contemporáneos que consideran que tanto el término o el concepto filosofía de la educación como teorías de la educación o ciencias de la educación o pedagogías son distintos nombres para una misma disciplina. Esto es cuestionado, pero en filosofía lo que importa es la pregunta y las respuestas son muy variadas, ya se los había dicho. Pero lo que dice ella de que el objeto de estudio de estas tres disciplinas o de esta misma disciplina con tres nombres diferentes es el mismo, que lo que varía es el enfoque con el que se analiza, observa y estudia este objeto de estudio que es la educación. Y estos autores van a sostener que no hay, que los límites no son tajantes entre la pedagogía, las ciencias de la educación o las teorías de la educación y la filosofía de la educación, sino que las miradas y los enfoques sobre la educación son distintos porque estas tres líneas de pensamiento surgen en ámbitos epistemológicos distintos y surgen en contextos socioculturales distintos. O sea que las pedagogías están ligadas a la tradición alemana. Todo esto que se llama pedagogía, para ellos va a ser el nombre que le dan la tradición alemana a la filosofía de la educación. Ciencias de la educación va a ser el nombre que les da la tradición francesa, con una serie de autores que vamos a ver en el desarrollo de esta asignatura, que le dan a la filosofía de la educación, y filosofía de la educación sería el nombre más nuevo, no tiene tantos años, que surge en los ámbitos angloparlantes, sobre todo en Inglaterra y después en Estados Unidos, y que vamos a ver después cómo surgen como un desarrollo y un análisis de la filosofía centrada en cuestiones ligadas al lenguaje de la educación, pero esto lo vamos a ver en otro momento. Para que vayan sabiendo que si buscan en internet, el universo es casi infinito, les diría, y que se van a encontrar con distintos nombres, con distintos enfoques, con diferentes posturas sobre el universo tan complejo que es el de la educación. Y estamos en contacto y nos vemos o nos comunicamos en la próxima lección. Recuerden que tienen el foro para hacer preguntas una vez que hagan las lecturas y para que estemos en contacto permanente.